Acá están Maxi, Caro, Florencia, Federico y Pedro. Ellos son un grupo de jóvenes, amigos, que como muchos de ustedes, está viviendo una situación por la que nunca antes pasaron. Este año cumplieron 18 años y les toca participar de las elecciones políticas. No se trata de una decisión más en sus vidas, sino que es una decisión de un valor inmenso. Bueno, todos los ciudadanos argentinos estamos involucrados en esa elección. Argentina se prepara para las elecciones nacionales. Bueno, sí, estamos hablando de que todos los ciudadanos deberemos elegir políticamente. Sí, a veces elegir puede parecernos complicado. En la elección política, en una democracia como la nuestra, cada ciudadano es igual a otro y cada uno cuenta por ser ciudadano y no por su poder adquisitivo. ¿Cuánto interviene el resto de las personas cuando elegimos en términos políticos? ¡Muchísimo! Es imposible elegir políticamente sin pensarse parte de una comunidad en la cual esa elección está teniendo lugar. Los efectos de esa elección van a afectar a toda la comunidad. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo cuando votamos o adherimos a un partido, a una ideología o a un dirigente? Estamos eligiendo una forma de vivir en conjunto. Formar parte de una comunidad democrática es mucho más que ocupar un mismo territorio y hablar una misma lengua. ¿En qué reside la importancia de este día, el día de los comicios? Se trata de un acontecimiento en el que se requiere que todos los integrantes de la comunidad suspendamos nuestra manera habitual de hacer las cosas y actuemos de manera distinta. Detrás de la simple acción de votar hay todo un entramado de reglas, procedimientos e instituciones que organizan esta actividad. Solo se puede votar en las fechas establecidas para hacerlo, no en cualquier momento. Se debe hacer en las escuelas y mesas asignadas según el padrón electoral, y exhibiendo ante el presidente de mesa el documento de identidad. El voto tiene otras características, como ser universal. Todos los ciudadanos a partir de los 18 años tienen derecho a votar. No importa el sexo, la edad, el color de piel, de pelo, la profesión, la situación económico-social, ni ninguna otra diferencia. Igual, no calificado. En el sentido que cada voto vale lo mismo que el resto de los votos. Y también, desde 1912, en nuestro país el voto es secreto. En el cuarto oscuro estamos solos y nadie se entera de nuestra elección. Y obligatorio. Ahora bien, ¿cómo transcurre este día electoral en la vida de cualquier ciudadano? Bueno, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Algunos ciudadanos, por ejemplo, como es el caso de Federico, les tocó por sorteo ser presidente de mesa. Ellos no solo deben votar, sino que además deben garantizar, junto con el resto de las instituciones en juego, las condiciones para que todos podamos hacerlo. Entre otras funciones, al presidente de mesa le toca preparar el cuarto oscuro donde votaremos. El cuarto oscuro no solo debe contener las boletas de todos los partidos que se presentan, sino que además tiene que estar acondicionado de manera tal que nada perturbe nuestra decisión como votantes. ¿Cómo transcurrió el día de Florencia? Flor se levantó, desayunó, estuvo un rato dando vueltas y finalmente tomó su DNI y partió para la escuela donde le tocó votar. Cuando llegó allí, verificó la mesa en la que le tocaba votar y acá la estamos viendo. De hecho, haciendo la fila correspondiente. Cuando entre al cuarto oscuro, después de entregarle su DNI al presidente de mesa, deberá elegir a sus candidatos, meter la boleta elegida adentro, cerrar bien el sobre y finalmente colocarlo con cuidado en la urna apoyada sobre la mesa. Sí, para hacer una votación se necesitan reglas, instituciones y recursos. Por eso existe la veda. ¿Qué es la veda? La veda es un conjunto de disposiciones que buscan asegurar el ámbito de calma para que todos podamos expresarnos de manera independiente, sin ningún tipo de influencia externa. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, es el encargado de financiar la emisión de boletas a cargo de los partidos. También de difundir la convocatoria a los comicios por medio de los canales oficiales y garantizar que todos los ciudadanos se mantengan dentro de lo pautado a través de las fuerzas de seguridad. Y la justicia electoral,
Por otro lado, toma a su cuidado la confección de los padrones, la decisión sobre la validez de los votos y sobre las denuncias de irregularidades, entre otras responsabilidades. ¿Pero por qué votamos? ¿Por qué sucede todo esto? Porque en nuestro país, la República Argentina, es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. Hay un momento muy especial, distinto a todos los otros. El momento en el que un pueblo decide que va a organizarse de una manera determinada y que eso va a valer para siempre. Ese es el momento en el que entre el pueblo se da una constitución. Es el pueblo el actor que decide las cuestiones políticas más relevantes. Todo esto es tan fundamental que es parte del primer artículo de la Constitución Nacional. Este dice que la Argentina se organiza según la forma representativa, republicana y federal. Bien, representativa es porque elegimos representantes. ¿Por qué republicana? Republicana significa que el poder no está en manos de una sola institución, sino que se fracciona. En la Argentina se divide el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, cada uno de los cuales tiene determinadas funciones específicas. Y por último, federal. Significa que si bien la Constitución Nacional vale para todo el territorio, cada provincia tiene además sus propias instituciones y también elige sus propias autoridades locales. Son los partidos, no los individuos, los que presentan sus propuestas en los comicios. Y a las personas que finalmente aparecerán en las boletas el día de los comicios se definen en las elecciones primarias. Elecciones que, al ser abiertas y obligatorias, involucran el voto de todos los ciudadanos. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El presidente ejerce la administración general del país y, entre otras cosas, debe cumplir y hacer cumplir las leyes. Los diputados y senadores se ocupan principalmente de la producción de dichas leyes. Y al Poder Judicial le compete la administración de la justicia a través del dictamen de sentencias judiciales. Pero a diferencia de lo que ocurre con las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo, los ciudadanos no elegimos a los jueces. El pueblo, a través de las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo, autoridades a las que en efecto elegimos, establece de qué modo se va a gobernar y qué legislación es necesario sancionar. Pero entonces, ¿quién designa a los jueces? La designación de los jueces supone la intervención del Consejo de la Magistratura. Argentina se prepara para las elecciones nacionales. Sí. Esto significa que los ciudadanos argentinos deberemos volver a elegir a nuestros representantes políticos. Es verdad que los ciudadanos votamos en soledad y por separado, pero las elecciones tienen sentido porque todo el pueblo vota. De todos los votos, juntos, resulta una sola voluntad popular, indiscutible e inapelable. Esa es la voz del pueblo. Por otro lado, los representantes políticos no reciben un manual sobre cómo actuar, sino que tienen la libertad para decidir por sí solos qué es lo que deben hacer en nombre del pueblo. Por eso se dice que su mandato es libre. O sea, el mandato que el pueblo emite en las elecciones es que los candidatos elegidos sean sus representantes. El contenido de ese mandato es: representar al pueblo para sostener una forma de vida en conformidad con los principios constitucionales. Pero la libertad de los representantes políticos no significa actuar de cualquier manera, sino que está acotada a su función institucional. Y por otro lado, el representante político ocupará el cargo durante un periodo determinado. Pasado ese tiempo, todos los ciudadanos asistirán de nuevo a los comicios para volver a definir las autoridades de gobierno. Por último, decimos que los gobernantes representan a los ciudadanos en cuanto forman todos juntos una comunidad. Pero a ver, ¿qué significa conformar una comunidad democrática? Bueno, sí, como dijimos, conformar una comunidad es mucho más que compartir un territorio y una lengua. Implica actuar y tomar decisiones que afectan a todos de manera conjunta. Decidir quiénes formarán parte de esa comunidad. ¿Cómo se va a defender a esa comunidad? ¿Qué tipo de educación se le va a proporcionar a sus miembros? Dichas decisiones las tomamos en cuanto ciudadanos a través de nuestros representantes.
Votar a nuestros representantes es cumplir con un mandato constitucional. Es la tarea y obligación que nos toca a todos los argentinos. No solo es la manera de reconocerles a nuestros antepasados el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron para construir un país democrático como este. Vivir juntos requiere esfuerzo y aprendizaje. Es como aprender un oficio. El oficio de ser ciudadanos.